¿Cómo estamos? Pues seguimos con las literaturas de esas grandes mentes que fueron perturbadoras para su época y que fueron dejando esos legados literarios en los que ahora todas las personas que llegan a leer sus libros se cuestionan cómo era posible que tantas cosas hubieran en la mente de una persona. En este caso vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del Marqués de Sade, Justina o los infortunios de la virtud. Aquí este libro va a ir plasmado de todas esas cuestiones que a veces inquietan a las mujeres. Justina y su hermana, ellas estudian en un convento en Partemón. A la muerte de sus padres van a quedar en el abandono y sin un lugar a donde ir. Ante esta situación, Justina decide llevar una vida virtuosa y apegada a toda la castidad, lo que la llevará a una existencia llena de desdicha y sufrimiento. Víctima de los maltratos, de las perversiones sexuales de diferentes personajes, una historia que deja claro que la virtud a veces no sirve en una sociedad donde hay tantos vicios. El Marqués de Sade, que es el que lo escribe, como es conocido por su título nobiliario, él va a nacer en 1740 y va a morir en 1814. Él va a ser un filósofo, escritor francés, autor de numerosas novelas, cuentos, ensayos y piezas de teatro. Su obra es transgresora e irreverente, además de crítica feroz de la sociedad francesa del siglo XVIII. Pues aquí, este libro, ahí vamos a encontrar todo esa imagen, eso que él quiere proyectar, que quiere enseñar, y cómo él va a visualizar todo ese siglo XVIII que va a tener que explicar en sus libros. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo va a ir marcándose que dicen, él se llamaba Donatien Aponce Francos de Sade, más conocido nobiliariamente por su título de Marqués de Sade. Él es un escritor, ensayista, filósofo francés, autor de esas numerosas obras que les menciono, género en los que se convierte en uno de los mayores y más crudos literarios y literatos de la literatura universal. Todo esto que aquí él va a ir diciendo es la percepción que él tiene con sus conocimientos y con la proyección que le está mandando esa sociedad. Entre las obras están Los crímenes del amor, Alien y Balcú. Numerosas obras en diversos géneros también son atribuidas a Justina y los infortunios de la virtud. Como les comento, que es está Juliet y la prosperidad del vicio y la filosofía en el tocador, entre otras obras. Hay cantidad de obras que tiene este hombre. Él va a nacer el 2 de junio de 1740 en el Hotel de Conde, París, en Francia, y va a fallecer a los 74 años el 2 de diciembre de 1814 en un hospital en Charlton, Saint-Maur. Su causa de muerte dicen que fue enfermedades infecciosas. En esa época, acuérdense de que habían pestes, de que había sífilis, que había gonorreas y que habían un montón de enfermedades que todavía no estaban controladas, todavía no estaban estudiadas, y esa es una de las causas por las que él muere. Su nacionalidad, pues ya vimos que es francesa y de religión ateísta. Él era ateo. Sus padres es Jean Baptiste Franciscois y José de Sade, y su mamá se llama María Eleonore de Mayet. Él se va a casar después con una mujer que se llama René Palagier Montrieu y va a tener de hijos a Luis, a Donatien, a Claudia, a Armando, conde de Sade, y Madeleine Laure de Sade también. Todas estas ocupaciones que él había estado haciendo, como ya les dije, que él es escritor y de movimientos de ateísmo, sadismo y solipsismo. El género que él va a empezar a desarrollar es la novela cuento
teatro y ensayos filosóficos. Y pues entre sus otras obras notables están Los 100 días de Sodoma, que pues va a ir marcando todas estas tendencias a la forma de escribir él. Le es atribuida también la famosa novela 120 días de Sodoma o La escuela del libertinaje, que fue publicada recién en 1904 y que sería su obra más famosa. Fue adaptada al cine en 1975 por el autor cineasta neorrealista y de nacionalidad italiana Pier Paolo Pasolini, quien sería asesinado después de filmarla en ese mismo año. En sus obras son característicos el antihéroes, los protagonistas de violaciones y de disertaciones en las que justifican sus actos, según algunos pensadores, mediante el sofismo. La expresión de un ateísmo radical, además de la descripción de la parafilia y actos de violencia, son los temas más recurrentes en este escritor, en los que prima la idea del triunfo del vicio sobre la virtud. Fue encarcelado bajo el antiguo régimen de las asambleas de la Revolución y el consulado del primer imperio francés, pues no estaba contra todos esos conceptos que son bases de las virtudes. Él ponía todos los temas, pues todo lo malo, todo lo perverso, eso era su tema de escribir de este autor. Y pues por eso fue encarcelado, pasando 27 años de vida encerrado en diferentes fortalezas y asilos para locos, porque así lo empezaron a catalogar como que estaba loco. También figuró en las listas de los condenados a la guillotina. Eso ocurrió en 1803, escribió refiriéndose a su largo encierro. Los extractos de mi vida han sido demasiado largos, comentaba. Protagonizó varios incidentes en los que se convirtieron grandes escándalos en vida y después de muerto. Le ha perseguido numerosas leyendas y sus obras estuvieron incluidas en índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. A su muerte era conocido como uno de los autores de la infama La novela de Justina, por lo que pasó los últimos años de su vida encerrado tanto en cárceles como en manicomios. En Charlton, dicha novela fue prohibida, pero circuló clandestinamente durante todo el siglo XIX y mitad del siglo XX, influyendo en algunos novelistas y poetas como Flaubert, que en privado lo llamaba el Gran Sade, Dostoyevsky, Swinburne, Rimbaud, Apolinari, quien rescatan de sus obras El infierno de la Biblioteca Nacional de Francia, y llegó a decir que Sade fue espíritu más libre que jamás ha existido, se comentó. Andrés Breton y los surrealistas lo proclamaron como el Divino Marqués, en referencia al divino Aretino, primer autor erótico de los tiempos modernos del siglo XVI. Aún hoy en sus obras despiertan mayores elogios y las mayores repulsas. Georges Bataille, entre otros, calificaron su obra como apología del crimen. Su nombre ha pasado a la historia y convirtiéndose en un sustantivo. Desde 1934, la palabra sadismo aparece en el diccionario en varios idiomas para describir la propia excitación producida al cometer actos de crueldad sobre otras personas. Aquí nos vamos a ir dando cuenta que el Marqués de Sade lo vamos a poder encontrar en dos incidentes. Uno, en el escándalo de Alcuri y en el encuentro con una prostituta. Y el otro, el caso de Marsella, un día de orgía en el que las muchachas prostitutas también resultaban intoxicadas, probablemente por la comida o difícilmente por los caramelos de Cantarida. Los dos acontecimientos se convirtieron en grandes escándalos que traspasaron todas las fronteras de Francia. Poco más sobresaliente van a ir encontrando el escándalo en su biografía del Marqués. Que no sea sospechoso por forma y va a irse dando una forma como de leyenda. Las novelas del Marqués de Sade, calificadas por Georges Bataille como apologías del crimen, aquellas por las que ya en vida se le diagnosticaba esa demencia libertina,
aún estando prohibidas, circularon clandestinamente durante todo el siglo XIX y medio y siglo XX, hasta que se normalizó sus publicaciones. La repulsa de esta novela provocó que en el siglo XIX se agradara una leyenda que alcanzaría hasta nuestros días. A principios del siglo XX, Apollinaire rescata la obra de Sade, El infierno, de la Biblioteca Nacional de Francia y la va a reivindicar como una figura, y Andrés Breton y los surrealistas lo ensalzan. Desde entonces, junto a su biografía que intenta acercarse a la realidad del personaje, como la de Maurice Helvin, Gilberto Leys, surge otra y muchas más de las legendarias versiones que se hacen a él, más o menos abiertas, y así narra Woody Marsillon en 1966 como El escándalo de Marsella, todo lo que escribió este hombre. En 1909, Apolinari escribe la biografía completa del Marqués de Sade y se ha escrito todavía, pero no hay duda de que ha reunido todos los materiales que serían posibles en breves de establecer toda existencia de un hombre notable que aún permanecerá en el misterio y sobre todo en el cual ha concurrido y ocurre gran número de leyendas que inclusive pues se ha ido pasando inclusive hasta el cine. El 2 de junio de 1740 nace Donatille Alphonse Francisco, hijo único de Jean-Baptiste Francisco, y que va a ser el Marqués de Sade, como se le conoce. La casa dinástica de los Sade era las más antiguas de la Provenza. Entre sus antepasados se encuentra Auguste III, que depositó a Laurence de Neve, inmortalizada en los versos del poeta del Petrarca. Él, como ya les dije, él va a nacer en el Hotel del Conde, Palacio de los Príncipes de Conde, y ahí pasará su primera infancia, pues su madre es una dama de compañía de la princesa. Fue bautizado el día después de su nacimiento en la iglesia de Saint-Sulpice en París. Su nombre de pila debió ser Louis Aldonse Donatille, pero un error durante la ceremonia lo bautizó y lo dejó como Francesco. Durante sus primeros años será educado junto al príncipe Luis José de Borbón Conde. Y así vamos a ir viendo cómo a través de su biografía va a ir marcando todo esto, sus matrimonios, su vida licenciosa que llevó él y esa locura en la que él cayó y que se ha ido pues registrando a través de la historia. Aquí vamos a encontrarlo en infinidad de películas porque se ha llevado al cine y aquí va a ir dejando todo ese testimonio de una figura de que él tuvo pues ese encierro tantos años en su vida donde participaron pues inclusive la revolución francesa y en la que él estuvo pues también dado para que se le decapitara, pero pues por cuestiones de pues se puede decir que de suerte que tuvo en sus últimos años de vida, vive en el asilo para locos de Charlton gracias a la asistencia de su familia que se encargó en pagar su estancia y su nutrición y que lo pasara en compañía de Constance. Aquí, como vieron, pues es una pequeña semblanza de lo que es este hombre y de la recepción que se ha ido dando a transcurso de su obra. Cuando hablamos del Marqués de Sade siempre nos queda esa como inquietud de que qué tanto decía ese hombre para que fuera tan duramente censurado. Lo que pasa es que sus argumentos eran todos de perversión, hablando todas las cosas pues prohibidas en esa época y también desviadas, una sexualidad desviada, porque por eso se diagnosticó pues su locura y estuvo encerrado tantos años en el manicomio. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos.